Informe preparado por la Comisión de Asuntos Internacionales relativa a la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y las formas conexas de intolerancia. La asambleísta Gabriela Cerda, de la provincia de Napo, por Alianza País. Hoy, como representante de la provincia de Napo y como parte de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, como mujer amazónica, como quichua, como Walta Warmi, celebramos que este pleno se esté tratando la aprobación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de intolerancia, y que nuestro país pueda impulsar políticas públicas para que podamos contar con la igualdad de condiciones entre hombres, mujeres, pueblos y nacionalidades. Sin embargo, no podemos dejar de recalcar que han pasado 21 años desde la Declaración de Santiago, en donde el Ecuador se comprometió en combatir todas las formas de discriminación en el hemisferio, luchar por la igualdad de derechos y de oportunidades entre mujeres y hombres de todos los ámbitos, así como impulsar la plena integración en la vida política y económica de las poblaciones indígenas y de otros grupos vulnerables, respetando las características y expresiones que afirmen su identidad cultural. 21 años que hemos dado pequeños pasos que caminan hacia el Estado plurinacional y multicultural que la Constitución de 2008 puso en evidencia, integrando, por ejemplo, en el artículo 19, inciso segundo, que prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, a la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religioso-política y toda aquella que atente contra los derechos. En el artículo 57 reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los derechos colectivos de no ser objetos de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, identidad étnica o cultural, y el reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación. Esto nos marca en la Constitución, pero citando al doctor Raúl Yazac, docente de la Universidad Central del Ecuador, quien consta en el informe de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, mencionó que formalmente vivimos un Estado plurinacional e intercultural, pero materialmente vivimos en un sistema racial colonial desde donde se han creado estereotipos, sea por el color de la piel, la forma como se viste, sexo, género, pertenencia étnica, entre otros. Lo más grave de todo esto es que el sistema permea las estructuras del Estado y a su forma de organización y de distribución de los recursos, porque la primera discriminación que se hace desde el Estado es precisamente aquella que le niega los recursos indispensables para que los pueblos y nacionalidades discriminados históricamente puedan desarrollarse a través de educación, de la atención adecuada en salud, de oportunidades de trabajo, de la conservación de sus recursos naturales y culturales. Un Estado cuyas políticas públicas de inclusión y de oportunidades tienen una deuda con estos sectores, y no es solo un discurso. Las cifras que se levantan desde el INEC lo confirman. Por ejemplo, en el último censo muestra que el 20.4% de la población indígena es analfabeta, 19.9% de la población montubia, el 7.6% de los afroecuatorianos son analfabetos. De igual manera sucede con la pobreza que se concentra en el sector rural, con el 40%, y la extrema pobreza con el 18.6%. Y si vamos a un análisis provincia por provincia, encontraremos que las más pobres son aquellas de donde se concentran los pueblos afros y las nacionalidades indígenas. No importa si de ellas se explota o se proceden los recursos más importantes del país, no importa si esa provincia produce los alimentos o el agua que mantiene vivo al país, y esto debe constar como discriminación.
Estos solo son datos, cifras frías que quizá les suene a nada. Estos datos son los que llega de lo que no pueden ver quienes se sientan a distribuir los recursos. Y por ejemplo, es la madre que en la Amazonía, por citarles algún ejemplo, es la madre que muere a la orilla del río porque la canoa no alcanzó a llevarle al hospital. Son niños que se quedan sin ir a la escuela porque no existe cómo pasar el río cuando crece. El que va a la escuela con el estómago vacío y no puede aprender. Luego dicen, por decir, en la región amazónica o en mi provincia, así son los quichuas, no entienden. Cuando su cuerpo no responde a una pésima alimentación. Es el joven que con todo el esfuerzo posible logra graduarse, pero no encuentra trabajo, porque su educación fue inferior, porque era unidocente, porque su escuela estaba en el monte o en la selva y para la ciudad no sirve. Son las mujeres que se levantan en la madrugada para llegar a la ciudad con los productos de la chacra, porque en el campo no hay nada más que sembrar con mucho esfuerzo para vender y ganarse unos centavos. Son ciudades amazónicas ricas en petróleo y turismo, con carreteras paupérrimas. Eso indiscutiblemente es discriminación si hablamos de este instrumento internacional, porque en el momento de distribuir los recursos, reitero, de asignar prioridades, se ponen otros intereses por encima de las necesidades y la justa retribución a los pueblos de lo que de sus suelos se llevan, sin importar compensar un atraso que es una deuda del Estado para que con los territorios, bajo el pensamiento de que culturalmente la pobreza es su forma de vida. En el marco de este convenio interamericano contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia, la lucha de los pueblos amazónicos, indígenas, de los afrodescendientes y montubios debe alcanzar no solo la firma de otro acuerdo más, sino la acción decidida desde la política de Estado y desde la Asamblea con legislación propositiva, velando porque el acuerdo se cumpla y fiscalizando sin miedo, motivados por la justicia. Por esto, señor presidente, solicito que se establezcan por las vías pertinentes mecanismos de seguimiento a los compromisos adquiridos mediante este convenio, así como las acciones afirmativas que desde las instituciones del Estado se apliquen para cumplirlas, que no quede en letra muerta como un convenio más que engrose la lista, como la que hemos tenido dentro de esta asamblea, sino un marco de acción efectivo que convierta en realidad, que se viva y se palpe en nuestros pueblos y nacionalidades las políticas y los recursos que necesitan para desarrollarse y que se vive el Estado plurinacional y multicultural que marca la Constitución. Por lo tanto, también alzamos nuestra voz desde la Amazonía ecuatoriana para que se pueda aplicar y ejecutar la ley amazónica que dentro de este mismo pleno lo aprobamos y que hasta el día de hoy hace falta que se transfieran los recursos económicos del incremento del $1 a los $2 por la venta por cada barril de petróleo que se extraiga dentro de la región amazónica y que nuestros pueblos y nacionalidades puedan contar ya con agua potable, alcantarillado, proyectos productivos, vialidad, que podamos también fomentar el turismo, que podamos contar con universidades y que puedan formar a nuestros jóvenes y podamos tener a una Amazonía desarrollada. Por lo tanto, también invito y agradezco a la Comisión por haber elevado este instrumento internacional para que podamos tratarlo en este pleno de la Asamblea Nacional, pero reitero que no sea como un instrumento dentro de la lista de los acuerdos internacionales que tiene nuestro país y que el Estado, pero también el gobierno nacional pueda cumplir con los ofrecimientos, más aún dentro de la región amazónica. Reitero, aplaudo y apoyo este instrumento internacional. Muchísimas gracias. A usted, asambleísta.